Nos situamos de nuevo en la historia de esta noche en Documentos TV. Agosto de 1940. Las tropas de Hitler acababan de dividir Francia en dos cuando un tren con 927 refugiados españoles salía de la estación de Angulema. Sus viajeros creían que los llevaban a la zona no ocupada. Pronto se dieron cuenta de que iban hacia el norte. 4 días más tarde llegaron al pueblo de Mauthausen, en la anexionada Austria. No les sonaba de nada el nombre de un lugar que llegaría a convertirse en uno de los símbolos del Holocausto y el exterminio. 470 personas quedaron recluidas en Mauthausen. De estas, 409 murieron. El convoy de los 927 recoge el testimonio de una treintena de supervivientes, tanto de los que acabaron en el campo de concentración como de los que regresaron a España, así como de refugiados que no llegaron a subir al tren de Angulema. Los españoles fueron los primeros en llegar a Mauthausen. De hecho, podría decirse que ellos lo construyeron. También fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la ira de los nazis, en un momento en que ni los judíos ni los rusos habían llegado todavía para ser objeto de su locura exterminadora. Este convoy fue el primer tren de deportados de toda Europa occidental cargado con familias enteras con destino a un campo de exterminio nazi. Población civil, refugiados en estado puro que serían considerados apátridas cuando Ramón Serrano Suñer, el ministro de Exteriores de Franco, decidió desentenderse de ellos. Para la realización de este documental, rodado en Francia, Austria y España, los autores han consultado y utilizado fondos documentales de 21 archivos españoles, europeos y norteamericanos. El convoy de los 927. Llegaron los alemanes y en fila india caminando hasta la estación de Angulema. Allí nos metieron en ese maldito tren. Había allí un tren larguísimo, no sé la cantidad de esos que 30 o 40 vagons com a mínim. Eran familias enteras, de niños pequeños de pecho y todo ese jaleo. En los rostros, en la cara se veía miedo. Un miedo que no se sabía de qué, pero con miedo. La gente llevaba miedo ya. Le decíamos a los alemanes, ¿dónde vamos? Decían, vamos para España, pero hay que pasar por arriba porque está todo bombardeado, hay que pasar por Italia, total. Un cuento terrible. Y cerraron el tren, decíamos, pues, ¿para dónde nos llevará? ¿Para dónde nos llevará? No sabíamos nada. Era montar, cerrar las puertas y camino para adelante. Pues imagínate un vagón de ganado que solo tenía una rejilla e íbamos cerros por fuera. Tú de allí no te podías salir, ya desde Francia. Y estuvimos en ese vagón metidos 18 días con sus correspondientes noches. Al encerrarte al vagón ya perdías tu personalidad, ya no eras libre. Ya hacían de ti lo que les daba la gana. Ya no tenías nombre, ya tenías un número. El 20 de agosto de 1940, la estación francesa de Angulema fue el punto de partida de una tragedia poco conocida y olvidada entre la inmensidad del Holocausto nazi. Muchos españoles empiezan aquí un viaje que acaba en la muerte y el horror de Mauthausen. Son los integrantes del primer convoy cargado con familias enteras con destino a un campo de exterminio. Ellos inauguraron aquellos transportes de la muerte que 2 años después los judíos harían tristemente famosos.
El convoy de los 927 estaba compuesto por hombres, mujeres, niños y viejos españoles que habían huido de una guerra civil ya perdida por los republicanos. Llegaron a Angulema con la esperanza de empezar una nueva vida de refugiados. Enfermos de hambre y de derrota, no siempre encontraron la acogida que necesitaban. Nos miraban por los alambres, que venían a mirar, como si fuésemos bestias. Del Parlamento francés, un diputado de derechas dijo: nada, con esa gente, unos cuantos viejos barcos, los metemos en el océano y los hundimos. Porque primero dijeron que éramos indeseables y que había que los rojos hay que liquidarlos a todos. Lo primero que veo cuando paso, Francia, liberté, égalité et fraternité. Y luego me di cuenta que aquello era un eslogan. Las autoridades francesas no disimulan los esfuerzos para hacer que los españoles se marchen lo antes posible y dejen limpio de indeseables, utilizando las palabras de la época, el departamento de Sarán. Pero los españoles se resisten. Ninguno quiere volver a aquella España de Franco donde, pese a haber prometido el perdón, se fusilaba y se encerraba a la gente en la cárcel. En Angulema, los españoles refugiados en el campo de Les Alliés intentan llevarse bien con el comisario del campo, Marcel Soulier, un personaje temido y poderoso. Con un favorable o desfavorable, sus informes eran determinantes para los exiliados. Pero hay un momento en que los españoles empiezan a ser necesarios. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Francia se ve amenazada y emprende obras de fortificación de las fronteras, como la línea Maginot. Aquellos españoles que se había querido devolver a la España de Franco son ahora llamados a luchar contra Hitler. Recordaros, son los mismos que han quemado vuestros hogares, los mismos que han matado vuestras mujeres. Es el momento de vengaros, alistaros a la legión. ¿Ve ustedes cómo? Porque ahí tenían ya necesidad de la carne de cañón. Francia necesitaba trabajadores para la guerra, para continuar la guerra. El gobierno se negaba, pero la grande industria pudieron más que el gobierno. Y poco a poco fueron sacándonos de los campos de concentración. Pero la ilusión de empezar una nueva vida dura poco. El mes de mayo de 1940, las tropas de Hitler invaden Francia. Los refugiados españoles ven con desesperación cómo habían salido de una guerra para meterse en otra. Un mes después, Angulema queda dentro de la zona ocupada por los alemanes. Ay, los alemanes, muchos tenían miedo, los otros, las mujeres llorando. Entraron y cuando vi a aquellos alemanes con los sidacars, unos impermeables fuertes, ellos grandes, decíamos, vaya un ejército, esto es invencible. Por eso se han comido a los franceses como se lo han comido. Yo me recuerdo cuando era chavalín, pues había unos micrófonos por las calles en Barcelona y decía catalanins al refugi que la Generalitat vela por vosaltres. Y entonces, quiere decir, ¿por qué? Porque venían las pavas, los júnkeres alemanes a bombardear. Alemanes. Todos los aviones que bombardearon en España eran alemanes. Quien destruyó Guernica eran alemanes. Nos traían caramelos, nos traían pan, nos traían bolas de queso que daban miedo, parecía que los ruedas de camiones. Y yo me acuerdo de haber oído que decían, el león no es tan malo como lo pintan, porque todo el mundo tenía miedo de los alemanes y que nosotros se portábamos muy bien. Hasta el día que entonces nos echaron
la red por encima y nos dijeron, sacar las maletas y las ponéis aquí, que nosotros nos encargaremos de hacerlas seguir. Nos cogieron, nos montaron, nos llevaron a pie, ahí fue de pie del campo a la estación, pero a la estación de mercancías. El día en que aquellos amables soldados mostraron la cara más feroz del nazismo, no dieron muchas explicaciones sobre a dónde llevaban a los 927 españoles del campo de refugiados de Les Alliés. España o la zona libre de Francia no ocupada por los alemanes eran los dos destinos que tomaban más cuerpo entre quienes pronto dejarían de ser refugiados para pasar a ser simples deportados. No sabían cuántas personas había dentro. Y me dicen, vaya usted a contarlas. Cogí un cuaderno de niños, ¿sabes?, del colegio. Cogí el cuaderno y fui allí. En tal sitio había tantos. Se contaron ellos mismos, ¿eh? Yo no entré dentro del tren. Se contaron ellos mismos, tanto, en tanto. ¿En cada vagón? En cada vagón. Y total había 900, no me acuerdo, 20 y tantos. Dolores Sangüesa era una refugiada que trabajaba de intérprete del comisario del campo Marcel Soulier. Entro al despacho, Monsieur Soulier, y yo le digo, hay tanta gente. Monsieur Guyot me dice, pero ¿ya sabes dónde van? Digo, no, son libres. No, ils vont en Allemagne. Monsieur Soulier, él nos dijo en el campo que era en zona libre, que siempre nos dijo que era en zona libre. Que el tren iba a zona libre. Oui. Y Monsieur Guyot me dijo, no, y va en Alemania. Alemania. Oui. Va a Alemania. Y le dijo, es usted, ¿cómo? Vous êtes un traître, le dijo. Es usted un traidor. Y yo digo, pero hay que decirles porque ellos van y me cogieron así, me dijeron, tú no sales porque si no... ¿Sabían las autoridades francesas el destino final de este tren? La documentación oficial habla de organizar un convoy para llevar a los refugiados a Dordoña, a la zona libre no ocupada por los alemanes. Esto les exculparía. Pero ¿por qué se pide con tanta insistencia coger el mayor número posible de españoles? ¿Por qué se les vuelve a considerar peligrosos para el orden público? Hay unos datos inquietantes. Este papel pregunta por la suerte de los rojos españoles, cuya eliminación ha sido ordenada por el Armeeoberkommando alemán. Este otro reconoce que las autoridades de ocupación alemanas han pedido la salida de los 2000 refugiados españoles del campo de Les Alliés de Angulema. El convoy de los 927 se convierte así en el primer tren que sale de Occidente con población civil y se dirige a un campo de exterminio. No se producirá un hecho similar en Francia hasta el año 1942, cuando empiezan las racias contra los judíos. Para Francia eran indeseables, para España luchadores rojos y para Alemania enemigos del Reich. Su destino será Mauthausen, un campo para no reeducables. Lo sabían perfectamente. Y que desde luego el gobierno francés tenían que haberlo juzgado. Sí, porque eran responsables de nosotros. En el momento que nos acogieron en su país, eran responsables, porque, oye, dejar allí mujeres y niños que te llevaran de aquella manera como animales y maltratados, por Dios bendito, que había muchos niños en el campo, muchos. Y hemos estado 4 días en el tren sin salir de los vagones. Vagones de mercancías, no de viajeros, haciendo todo en el vagón. Fíjese qué día. Todo el mundo, mujeres, niños y en fin, todo mezclado. Había de todo. Había sudor, olor, calor, otras veces frío, porque como vas desnutrida, no es como cuando estás bien alimentada. Allí había de todo, Monse. Había veces que yo, por ejemplo, que tengo un olfato muy delicado, no lo soportaba. No lo soportaba.
trampilla iba cerrada, lo que había era por las rendijas que se miraba, ¿eh? En una guía Michelin, de estas gordas que había, y mi padre con esa guía iba mirando a ver para dónde caminaba el tren, porque de un principio creía que nos mandaban a España, pero no, el tren tiraba para el norte. Cuando el tren iba hacia el norte, uno tiene que decir, a España no nos llevan. Jamás pensábamos que nos iban a llevar a Alemania, a Austria, precisamente. Cuando llegamos a la frontera alemana, la Francia, había un francés que sabía dónde íbamos ya, porque se le ocurrió decir, amigos españoles, os deseo mucha suerte y libertad. La mar dijo estas palabras. Y nosotros dijimos, ¿qué quiere decir ese señor con estas palabras? Llegando a Mauthausen, se para el tren en un apeadero, era un andén sin techo, eso me recuerdo muy bien. Yo me asomé por el ventanuco y había un señor mayor vestido de tirolés, era el Tirol, y él miró así y dice, el pobre pequeña, en francés, porque él debía pensar que era francesa, que éramos franceses. Como veníamos de Francia, pues no sé, dice el pobre pequeña. Dice él, no sé si saldréis de aquí. Dice, lo que sí sé es que vuestros hombres no saldrán. Se abrieron todas las puertas y venía un prisionero con traje de rayas, un oficial alemán, y el prisionero hablaba español. Y yo me preguntando, ¿qué pasa? Venga, vayan bajando los hombres, vayan bajando los hombres. Bajando los hombres. Y las mujeres empiezan a abrazarse al hombre, los padres a los hijos, pero ¿qué tal? Dice, obedezcan, el prisionero aquel dice, obedezcan ustedes que es mucho mejor. Así no pasará nada. Los hombres para abajo, raos. No tuvimos tiempo para comentar lo que iban a hacer, lo que no iban a hacer, dónde estamos. Veíamos aquellas letras ahí escritas en Mauthausen, pero no sabíamos nada. Tú. ¿Qué edad tenéis? Ellos mismos te lo enseñaban. Vial. Vial quiere decir, ¿cuántos años? ¿Qué edad? Cuando ya te hacías 10, ¡raus! Ya estabas separado de la familia. Ya no podía, bueno, hasta la vista, no podía decir nada más. Ya estabas embarcado. Quiero decir que no había nada. No hubo ningún despido ni nada, absolutamente nada. Porque Galo era un crío. Y cuando llegaron y lo cogieron así, y mi madre lo coge y dice, ya es muy pequeño. Y luego hicieron así, que era bastante alto. Y se lo quitaron de las manos. No, yo era joven. Y separarme de mi madre era matarme. Y nunca lo olvidaré ese momento de la cola. Nunca. Sí. ¿Cuando se los llevaban? Sí. Decíamos, ¿para dónde los llevarán? ¿Para dónde los llevarán? Era lo que decíamos todos, ¿para dónde los llevarán? Qué raro. Y ve para dónde fue el destino.
se cayó encima. Cuando la puerta central del campo se abrió para dejar entrar la columna de los españoles, terrible. Y yo miré y dije a mi padre, digo, mira, papá, una ametralladora. Dice, no es una ametralladora, dice, es una cámara para filmar. Le dije, no, papá, digo, eso es una ametralladora. Y él, claro, quería que no tuviese miedo. Era el miedo que imponían para que... Yo he visto a españoles que han estado en el frente de Aragón, en España. Han combatido a muerte durante toda la guerra de España. Han luchado, han llorado, han sacrificado, pero han guardado la cosa de un hombre. El Mauthausen, no. ¿Cómo puede procesar? Y ahí nos vamos dando cuenta que para nosotros es el fin. O sea que cuando llegamos delante de esa fortaleza, esa puerta, ya no nos hacemos ninguna ilusión. Llegó el Estado Mayor, el comandante Francirais y todo el capitán y todo, y entonces nos dijo que todos los que estábamos allí, que no saldríamos por la puerta, que estaríamos todos por el quematorio. Ya nos dijo por dónde íbamos a salir. Nos quitaron la ropa, nos pelaron la cabeza, nos afeitaron las partes, creo que de silla, y nos dieron el traje de rayas. No sabían lo que hacer con nosotros. La prueba. Éramos refugiados políticos rojos, como ellos decían, y nos dieron un triángulo azul, que fue como apátrida. No como político, siquiera. Apátrida. El Triángulo Azul iría ligado al trágico destino de estos 430 deportados a Mauthausen. Abandonados a su suerte, sin patria, sin nadie que quiera saber nada de ellos, mueren 357, casi el 90%. Eran españoles, y antes de decidir su exterminio, el régimen de Hitler tuvo la deferencia de consultar a su amigo Franco. La embajada alemana en Madrid pregunta hasta 4 veces qué tenía que hacer con aquellos españoles capturados en Angulema. 4 cartas en un mes y medio que nunca tuvieron respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo en aquel momento de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco. Los hombres y los chicos jóvenes, casi niños todavía, se habían quedado en Mauthausen. ¿Qué destino esperaba a las mujeres y a los críos más pequeños? Y ahí estuvimos en vía muerta otra vez, sin que nadie se ocupara de nosotros. Allí, el tren parado, oías gritar, chillar y cosas de los otros vagones, pero nada más. Mi madre llorando, aquella otra señora llorando, la otra de allí igual. Quan se posa el tren en marxa que mos prenen, el clamor que n'hi ha de plors i crits i coses, allò és una cosa que no es pot descriure. És que no es pot descriure allò. És una cosa que inclús cada vegada que ho penso tremol. Y cuando llegamos cerca de Berlín, allí nos metieron en un túnel y estuvimos, si fueron 8 o 9 horas, allí, bom, bom, la aviación tirando, sin parar. Decían que fuera un bombardeo de los ingleses, horas y horas. Y allí fue donde yo empecé a gritar por entre la oscuridad y fue cuando yo creo que desde aquello tuve yo esta claustrofobia. La expedición formada por las mujeres se internó en Alemania. Y regresando por el mismo recorrido y en sentido contrario hasta la frontera española, hicieron el viaje siempre de noche y a grandes velocidades. Las autoridades españolas fueron informadas del recorrido de aquel tren. El que tenía que ser el viaje de regreso a España
Fue una vuelta incomprensible por Alemania hasta volver a Angulema. Aquí el tren parará tan solo unas horas para dejar a una única pasajera enferma que los alemanes temían que fuera contagiosa. A través de ella, la comunidad española de Angulema conocerá el destino de los hombres. Los llantos que salen de ese convoy, que ahora lleva solo a la mitad de los pasajeros, extienden el temor a una segunda expedición. Y cuando supimos que está el tren en la estación, de arriba del mercado, de aquí, se oía la gente chillar y algo terrible. Es algo terrible. Yo aún las tengo aquí. No pasaré una vez por ahí sin ver la estación y sin pensar en ese tren. Estábamos muy inquietos, estábamos preparados algunos, preparados para evadirnos a cualquier punto de Francia o irnos al monte, escondernos en el bosque, cualquier cosa, pero no ir, porque hubo unos cuantos días de inquietud. Decían que había una segunda expedición. Papá pensaba que de un día a otro le podían detener. O sea, que vivían con esa espada en la cabeza, pensando que de una hora a otra los podían detener y mandar a Alemania. El miedo a la formación de un segundo convoy no era infundado. En este documento confidencial, los franceses notifican a las autoridades alemanas la salida del convoy de los 927 españoles y hablan de los preparativos para la salida de más refugiados de Angulema. En esta ocasión solo serían hombres y siempre escogidos según su orientación política. Finalmente, esta segunda expedición nunca se haría. Los alemanes empiezan a priorizar ya las detenciones entre la resistencia y los judíos. Se llevaron a todos los judíos. Todas mis amiguitas judías que íbamos a la escuela. Veía que los subían en camiones. Maltratados y todo. ¿A los niños también? A los niños también, sí. ¿Les pegaban? Con la escopeta los empujaban. Los españoles de Angulema que llegan a Mauthausen se encuentran con un campo inaugurado hacía 2 años y todavía en construcción. Tienen, por tanto, el triste privilegio de ser los primeros moradores y de haber trabajado como esclavos construyendo aquel recinto de exterminio. Cada piedra de Mauthausen, lo que es el bloque que cierra Mauthausen, cada piedra está firmada por un español con sangre. Porque esta muralla la hicieron los españoles a fuerza de palos y de matracas y de puñetazos y de todo, hasta que morían. Era un campo de exterminio. La única cosa que hacían, si tú tenías fuerzas todavía para trabajar, tenías que dejar hasta la última fuerza y luego después a la basura. ¿Sabe usted lo que es acostarse con uno, hablar contigo, tal, hoy estoy cansado, que tal y cual, al día siguiente? Vale, vamos. Muerto. Ah. No, hombre, no. Se formaba durante 2 o 3 horas en la Plaza La Pelle, la plaza donde formábamos, se formaba 2 o 3 horas con la lluvia, con el frío, con la nieve, y nos contaban como corderos. Mismo los muertos tenían que salir a La Pelle, a la formación, muertos. Había un caballete que lo habían hecho expresamente así, y había un barrote así, ponían los pies al interior y otro también, y acostado allá, te hacían bajar los pantalones
Y entonces a veces se ponía uno de cada lado para dar los 25 palos. Y había que contarlos. Cuando usted recibía un golpe de vergajo, ¡ay! ¡Sale! Hasta 25. Y se ha dado casos que si la persona se equivocaba, tenía que empezar otra vez. Eso para que lo sepan. Mauthausen llevaba la letra NN, Nacht und Nebel, noche y niebla. ¿Y eso qué quería decir? Que nadie tenía que salir del campo. Teníamos que ser todos o gasados, o ametrallados, o quemados. De todas maneras, nadie tenía que salir. Y cuando usted duerme, como yo dormí en una barraca enfrente del crematorio, donde ve toda la noche las llamas salir por la chimenea, pues al principio el moral está muy bajo, después ya te acostumbras y dices, bueno, que llegue lo que llegue, sea como sea. Según donde iba el viento, irrespirable el olor de carne quemada. El viento se lo llevaba a 1, 2 o 3 kilómetros, así que lo sabían. La gente que vivía allí, que había casas de campo alrededor del campo, lo veían. Pero a las penalidades de los españoles en Mauthausen se añadía la incertidumbre sobre lo que había pasado con las mujeres y los niños. Temían que hubiesen podido ir a parar a un campo como el de ellos. No sabían que el convoy que llevaba a sus familias había regresado a España. Pero el mismo 1 de septiembre, cuando pasaba por la frontera de Hendaya, sus ocupantes ya intuyeron qué futuro les esperaba. Ens havíem escapat d'una cosa dolenta i anàvem a una altra que agafa't. Si jo et contés la segona part de la d'aquí d'Espanya, Nos dejaron en el vagón y nadie nos abría. Nadie sabía ni que estábamos allí. Pasó un guardagujas y sintió llorar. Y al sentir llorar, él pensó que eran maleantes que se habían metido en el tren. Abre y cuando ve aquello, dice el Dios mío, ¿pero qué es esto? Entonces mi madre llorando y nosotros todos, además de hambre, que no habíamos comido ya cuánto tiempo, un hambre que no, yo ya no tenía ni estómago. Y dice él, pero señoras, ¿qué hacen ustedes aquí? Y mi madre se lo dijo, dice el Dios mío, si yo creí que este tren que habían puesto aquí, la había muerta, dejábanos morir allí. Y al llegar aquí, en Asturias, tuvimos un recibimiento en esta estación de la gente que era de derechas, esperando que bajáramos del tren, diciendo, ahí llegan los rojos, ahí llegan los asesinos. Digo, pero bueno, mujeres y niños. Si eso tiene cabida de explicación, yo no lo sé. Y bueno, y luego pues vino otro martirio, que fue el franquismo. Mi madre tenía que presentarse todas las semanas al cuartel de la Guardia Civil durante una temporada, hasta que no volvió más. Y luego, pues, los que íbamos marcados como si fuéramos los judíos con la estrella de David, pues los rojos, que llamaban, si te encontrabas con la cuadrilla de falangistas, te daban de hostias hasta que se cansaban. El Santo Cristo de Lepanto ha sido encontrado y devuelto a su templo para recibir de nuevo el devoto homenaje de los catalanes. A la dureza de la represión franquista, estos repatriados deberán añadir la inquietud por sus familiares presos en Mauthausen. No saben a dónde ir, a quién preguntar. Cualquier gestión se tenía que hacer medio a escondidas, porque revelaba un pasado de exiliados republicanos que los podía poner en peligro. No será hasta casi 3 años más tarde cuando empiecen a recibir las primeras cartas de los deportados. Unas cartas censuradas tanto por las autoridades alemanas como por las españolas y que había que saber leer entre líneas. Eran unas tarjetinas así, traía. El prisionero solo puede escribir 25 palabras de carácter personal. Y entonces
Yo me acuerdo como si fuera ahora el día que llegó, aquella maldita, y dice, madre, Manuel Ángel y yo estamos muy bien, no te preocupes. Pero por desgracia mi padre murió de la enfermedad que padecía. No tenía ninguna enfermedad mi padre. La meva mare se la van portar a l'altre món, tot això. Comprava pomes, les netejava bé i les posava a l'armari, per quan vingui el Manolo i quan vingui el Jacinto. I les pomes es podrien i teníem de tornar a posar unes altres pomes, només et diré això. Sempre aquell d'això, ai, vindran, vindran, vindran. No es va arribar a veure. A les targetes aquestes el meu germà em diu a Francisco no l'esperen. Qui era Francisco? El meu pare. El meu pare va morir a Gutzen. Gusen era uno más de la cincuentena de campos y comandos anexos a Mauthausen. Allí, el infierno del infierno, como dicen muchos deportados, murieron muchos españoles. Tener unos 40 años era ser viejo. Tener un defecto físico era ser inútil. De hecho, unos 60 mutilados del convoy ni siquiera fueron inscritos porque se les eliminó nada más bajar del tren. Gusen era el destino final de los 5.000 catalanes que murieron en Mauthausen. Cuando iban a Gusen allá para exterminarlos, porque ya para ellos no daban un suficiente rendimiento. Y esto ocurría con mucha frecuencia cuando esperaban convoys nuevos, que venía mucha gente, no había sitio, había que hacer plaza para los que venían por detrás. En la barraca esa 32 les hacían creer a la gente que iban a curarlos al hospital y había estos dos señores que estaban abajo, al pie de la escalerilla, con dos jeringas y les inyectaban gasolina. Les ayudaban a subir muy humanamente, dese cuenta, los ayudaban a subir con mucho cuidado y cuando llegaban arriba los otros ya lo cogían y lo amontonaban porque ya estaba líquido, porque lo hacía efecto de seguida. ¡Qué vida! No se puede usted imaginar lo que ha sido. Yo se lo cuento, pero no es la misma cosa que haberlo vivido. Decías, hoy he terminado la jornada con vida, mañana el puente de interrogación, ¿qué es que va a pasar? Había judíos allí que se ponían, esta noche vamos a pasar al otro lado del mundo. Ya estaban de acuerdo. Y por la noche se levantaban y había uno que ya estaba destinado para coger la alambrada y los otros se daban la mano. Y en cuanto había un contacto, y se suicidaban así. Llegó a tener que dormir con el hermano atado. Atar al hermano a él, porque mi hermano mayor se quería tirar a la alambrada. Y él no podía pensarlo. Y mi padre decía él que cuántas veces lo vio llorar. Dice el hijos, ¿a dónde os he arrastrado? Por un ideal. Cuando uno se escapaba, lo ahorcaban. Y teníamos que pasar todos por su pie, en el campo, mirándolo. El primer persona que yo he visto así, un gitano, y se escapó y estuvo 2 días buscándole por todas partes y no lo encontraban. Pero después tenían unos perros ya entrenados para buscar a la gente y lo encontraron y lo trajeron al campo. Lo metieron en como si fuera una jaula, de pie, con la mano así. Había 2 que tiraban el carro y la música detrás tocando. Y ya pues todos formados allá y nos lo pasaban delante. ¿Sabe usted el pedazo de música que tocaba la orquesta? Yo suelo decir, j'attendrai toujours, j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant.
con esa música para que lo colgaran a él. Y lo colgaron. Muchos deportados españoles recuerdan las visitas a Mauthausen de los altos mandos del Reich, como la de Heinrich Himmler. Eran visitas de las cuales el régimen nazi hacía ostentación. El artífice de la solución final contemplaba satisfecho su obra, aunque en las visitas se le ofreciese una visión aligerada de lo que él mismo había tramado. Pero esto no quería decir que lo ignorase, no en vano lo había proyectado. Himmler era un personaje importante y uno de sus admiradores en España, Ramón Serrano Suñer, lo tuvo claro. España falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. Serrano estuvo al frente de dos ministerios clave, el de Gobernación, responsable de la represión en el interior, y el de Asuntos Exteriores, desde el cual lideraba los contactos al más alto nivel. Serrano Suñer era un germanófilo al que no le costó convencer al caudillo de estrechar las relaciones del eje fascista, la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y la España de Franco. La época de más clara imitación estética e ideológica del fascismo es sin duda la de Serrano Suñer. A pesar de que después su estrella entró en declive y él mismo se esforzó en desvincularse del franquismo, lo cierto es que Serrano tiene mucha responsabilidad en la suerte de los deportados y no puede alegar ignorancia. La embajada alemana en Madrid preguntó al Ministerio Español de Asuntos Exteriores qué tenía que hacer con los refugiados que había capturado en Angulema. 4 cartas entre el día que sale el convoy, el 20 de agosto de 1940, y el 3 de octubre, cuando todavía se pedía una respuesta. No se contestaron nunca. A través de la Embajada de España en París se piden instrucciones a Serrano Suñer porque parece inminente el traslado de los refugiados a campos de concentración. Tampoco se contesta. Casi un año más tarde, la Embajada Española en Berlín informa de que los españoles han sido deportados a Mauthausen por rojos y por su peligroso pasado político. Ahora sí que el Ministerio de Asuntos Exteriores, con Serrano al frente, contesta con nota manuscrita al margen, y lo hace así. Puesto que no parece oportuno hacer nada en favor de los internos, archívese. Este archívese es la condena a muerte de esos españoles del convoy de los 927. Franco no levantó un dedo, ni un solo dedo, a favor de las repúblicas, de los republicanos españoles, pero ni uno solo, y la Iglesia menos, que la Iglesia tenía potestad sobre Franco, porque sí la tenía, porque lo que decía la Iglesia se hacía. Hubiese sido Franco que hubiese tenido que decir, o las autoridades, en vez de llevarlos allí, traerlos aquí. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque a lo mejor para ellos llevar a un campo de exterminio era deshacerse de ellos o de nosotros. Es todo. ¿Y eso es lo que quería Franco? Para mí sí. Y Serrano Suñer tenía que haber dicho si fue él o no que dio la, como podemos decir, la vista buena para que los españoles nos metieran en esos campos. No hay edad para juzgar.
No digo que se la fusilen y se la ahorquen, pero que tiene que juzgarlo para saber lo que ha hecho o lo que no ha hecho, eso sí. Un día me dijo uno que era muy religioso, del Mari, si te pusieran aquí ahora mismo al que mató a tu padre, ¿qué harías? Porque tú tienes un geniecillo, dije yo, nada. Dice, ¿no lo matarías? Dije yo, no. Ahora sí, lo cogería y lo sacudiría y le diría, ojalá no tengas una noche tranquila, como las que a mí me diste, para que sepas lo que llevo en. La carrera de Serrano acabó abruptamente cuando, con la victoria de los aliados, Franco entendió que no le convenía una persona tan vinculada con los perdedores. ¿Cómo podía decir Serrano Suñer que no sabía que había españoles en Mauthausen? El Consulado de España en Viena tramitó muchos certificados de defunción de deportados españoles a través de la Kommandantur del campo. Pero además el Ministerio de Serrano había tramitado como mínimo la salida de 2 de los deportados que llegaron con el convoy de Angulema. La madre de Fernando Pindado tuvo la precaución de apuntar el nombre de la estación donde la habían separado de su hijo. Eso y unos buenos contactos hicieron que consiguiera sacarlo del campo de concentración. Si el Ministerio de Asuntos Exteriores autorizó la repatriación, es muy difícil justificar que su responsable, Serrano Suñer, no lo supiera. Los alemanes me dijeron que no hablara nada del campo de concentración, ¿eh? ¿Y lo hizo? Me hubiera implicado yo en el asunto y no sé si a lo mejor me hubieran perjudicado a mi familia y a mí, porque aquí la Gestapo campaba por sus... como ellos querían, vamos. A partir de 1943, los prisioneros de Mauthausen empiezan a tener una esperanza. La batalla de Stalingrado es la primera gran derrota del ejército alemán y marca el principio del fin de la expansión nazi. Pero todavía deberán esperar 2 largos años hasta la liberación del campo. Los españoles fueron los primeros en llegar y los últimos en irse del campo. Antes de entrar al campo de Mauthausen, arriba del todo, había 2 postes muy grandes y había la bandera del partido nazi y la bandera alemana. Pero un día, poco antes de la catástrofe para ellos, una tormenta terrible, y las 2 banderas, una batalla contra el viento. Una cosa como si fuera un valor para nosotros. Y desde dentro de las barracas te levantaban viendo, hasta que en un golpe de aire se llevó las banderas a hacer puñetas. Y a los pocos días la liberación. Un río que se desborda, igual. Un ser Ruble Parter, un chanter international, un chanter la marsellesa, un San Brasé, un Ploré. Il faut avoir vécu una chose comme ça. Y los soldados que venían con los camiones y con los tanques, pues tomaron el campo por un campo de locos. Y esa gente son fus, son malados. Fue Tesch, un catalán también. Fue y cogió unas sábanas de los excesos, no sé qué. Yo no estaba en el campo. Y pintó los españoles saludan a las fuerzas antifascistas. La pusieron ahí grande. Y otros tirando el águila. Son españoles los que le están tirando para echarlo abajo. Fue algo, la liberación del campo no se puede olvidar. Está el condenado a muerte y de golpe parado tiene usted la libertad y la vida, ¿qué más puede usted esperar? Pero la alegría de la liberación queda escondida por el horror que se descubre en Mauthausen y en muchos otros campos de concentración. Una vez más, los republicanos españoles tendrán un papel decisivo al mostrar al mundo aquella maquinaria de exterminio.
Francia celebra la victoria de los aliados. En medio de la euforia, los exiliados españoles, tratados con todos los honores, están convencidos de que pronto podrán volver a casa. No se imaginaban que la Guerra Fría revalorizaría el anticomunismo de Franco. Más que haber perdido la guerra, más que la estancia en los campos de concentración, esta es la gran derrota para muchos republicanos. El régimen franquista es inamovible. Muchos españoles serán apátridas para siempre. Pensábamos, a los días siguientes pensábamos volver a España. Ya lo creo que pensábamos eso. Y nada más, no pensamos otra cosa. ¿Y cuándo se dieron cuenta que eso no sería posible? El tiempo. Creíamos que Franco caería inmediatamente, pero no fue así. No fue así. Desgraciadamente los imperialistas americanos, Franco malvendió esa patria grande y libre que decía que tenía, se la malvendió a los americanos, se implantaron allí y luego también las democracias tampoco hicieron nada por ayudarnos. Quiero decir francamente, yo creo que hubiesen podido devolver el poder que tenía el pueblo español en España, que había votado la República, le tenían que haber devuelto eso. Y no lo hicieron. Y eso no es justo. He combatido por un ideal de libertad y de justicia. Y yo no vuelvo a España. Yo lo he perdido todo. Todo. Mi familia, mi bienestar y la libertad, perderla en España. Eso es terrible. No se puede usted imaginar. No se quitan esos recuerdos. Eso no puede olvidarse, nunca. Lo que hace es un campo de concentración, no se puede olvidar. Siempre estamos pensando. Y pensamos en todos los que se han ido, en todos los que han muerto y en todo. No lo decimos, lo tenemos adentro de nosotros. La democracia para mí no ha hecho su trabajo de democracia. Podía haber hecho algo para hacer saber al pueblo español lo que había ocurrido con los españoles. España no ha hecho con sus hijos lo que tenía que haber hecho. Eso es mi opinión. Quizá yo esté en un error, pero no, una cosa así no se puede. No necesitamos monumentos por todos los sitios, un golpe de gupillón para separarla. Un reconocimiento al sacrificio que nosotros hemos hecho por odiar el franquismo. Cuando hay un silencio es que nadie habla. Por eso he venido a verla, para participar.